Bienvenidos a la séptima parte de curiosidades que quizás jamás necesites, pero, como decía Bernard Shaw, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Que nada tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, pero me gustó la frase. Comencemos. La ciudad sumergida de Pavlopetri. Pavlopetri, ubicada en la costa sur de Grecia, es la ciudad sumergida más antigua conocida, con una historia que se remonta a unos 5000 años. Descubierta en 1967, Pavlopetri se encuentra a unos 3 metros bajo el agua y conserva un diseño urbano asombrosamente bien preservado, con calles, casas, cementerios y un complejo sistema de agua. Esta ciudad es un tesoro arqueológico que ofrece una visión única de la vida en la Edad de Bronce. Aunque su historia exacta sigue siendo un misterio, se cree que Pavlopetri fue un importante centro de comercio en el Mediterráneo. El sitio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los arqueólogos continúan estudiándolo para comprender mejor las primeras civilizaciones europeas y las razones detrás de su eventual desaparición bajo el mar. El secreto del pez cirujano. El pez cirujano, conocido por sus vivos colores y su presencia en los arrecifes de coral, esconde un arma secreta, una espina afilada como un bisturí en la base de su cola. Esta espina, que puede desplegarse cuando el pez se siente amenazado, es lo suficientemente fuerte como para causar heridas graves a sus depredadores o a cualquier animal que intente atraparlo. A pesar de su pequeño tamaño, que rara vez supera los 30 centímetros, el pez cirujano es un nadador ágil y utiliza su espina como mecanismo de defensa en situaciones de peligro. Esta espina también ha inspirado el nombre común del pez, ya que se asemeja a los instrumentos quirúrgicos utilizados por los cirujanos. Curiosamente, su color azul eléctrico inspiró al personaje de Dory en Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Los árboles que caminan. En la Amazonia ecuatoriana existe una especie de palmera, la Socratea exorriza, conocida popularmente como el árbol que camina. Esta palmera tiene una característica inusual. Crece sobre raíces aéreas que se extienden desde el tronco hacia el suelo, lo que le permite moverse lentamente hacia nuevas áreas en busca de luz solar. Aunque este proceso es extremadamente lento, con desplazamientos de solo unos pocos centímetros al año, la capacidad de adaptación de la palmera es notable. Cuando el suelo a su alrededor se erosiona o el acceso a la luz se ve bloqueado por otras plantas, la Socratea exorriza puede generar nuevas raíces en dirección opuesta, lo que da la impresión de que el árbol camina. Este fenómeno ha fascinado a biólogos y botánicos, aunque aún se debate hasta qué punto el movimiento del árbol es real o simbólico. El misterioso manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es uno de los libros más enigmáticos de la historia. Este manuscrito, que data del siglo XV, está escrito en un lenguaje y alfabeto desconocidos, acompañado de ilustraciones de plantas, diagramas astronómicos y figuras humanas. A lo largo de los años, criptógrafos, lingüistas e historiadores han intentado descifrarlo sin éxito. El manuscrito ha sido objeto de numerosas teorías, desde que es un texto codificado hasta que es una falsificación elaborada. Aunque algunas secciones parecen estar relacionadas con botánica y astronomía, ninguna planta en sus páginas coincide con especies conocidas y los diagramas astronómicos no se alinean con ninguna constelación reconocida. Si bien los últimos avances demuestran que el idioma utilizado fue el antiguo hebreo, el manuscrito Voynich continúa siendo un desafío para los estudiosos, alimentando especulaciones sobre su origen, propósito y contenido. Los relámpagos del Catatumbo. En la región del Catatumbo, en Venezuela, ocurre un fenómeno natural único conocido como los relámpagos del Catatumbo. Durante aproximadamente 200 días al año, tormentas eléctricas generan hasta 280 rayos por hora en una zona específica donde el río Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo. Este fenómeno ha sido observado durante siglos y es una de las fuentes de producción de ozono más importantes del planeta. La combinación de los vientos alisios con la orografía de la región y la evaporación del lago crea las condiciones ideales para que ocurran estos relámpagos. Los relámpagos del Catatumbo son tan intensos y constantes que han sido utilizados por los navegantes como un faro natural.
Este espectáculo eléctrico es único en el mundo y sigue siendo un fenómeno fascinante tanto para científicos como para turistas. El extraño fenómeno del fuego fatuo. El fuego fatuo es un fenómeno luminoso que ha sido reportado en pantanos y cementerios de todo el mundo durante siglos. Consiste en pequeñas llamas azuladas que parecen flotar en el aire y se han asociado a menudo con leyendas y supersticiones sobre almas perdidas o espíritus. Sin embargo, la ciencia ha explicado el fuego fatuo como una combustión espontánea de gases producidos por la descomposición de materia orgánica, principalmente metano y fosfina, que se encienden al entrar en contacto con el oxígeno del aire. Aunque es un fenómeno natural, su apariencia inusual y su aparición en lugares considerados misteriosos han hecho que el fuego fatuo sea un elemento recurrente en mitos y relatos de terror. A pesar de las explicaciones científicas, su rareza y la dificultad para presenciarlo lo mantienen envuelto en un aura de misterio. El Puente del Diablo en Alemania. El Puente del Diablo, o Rakotsbrücke, es un puente de arco construido en el siglo XIX en el Parque Kromlauer, en Alemania. Este puente es famoso por su diseño tan preciso que, junto con su reflejo en el agua, crea un círculo perfecto, lo que le ha dado un aire casi sobrenatural. Se le llama el Puente del Diablo, debido a la leyenda que cuenta que fue construido por el mismo diablo a cambio del alma del primero que cruzara. Sin embargo, el constructor del puente engañó al diablo haciendo que un perro cruzara primero. Este puente es un ejemplo impresionante de la arquitectura y el diseño paisajístico de la época, y a pesar de su pequeño tamaño, atrae a numerosos visitantes por su estética única y las historias que lo rodean. El extraño ciclo del pez globo. El pez globo, o fugu, es famoso por su capacidad para inflarse como un globo cuando se siente amenazado, pero también es conocido por ser uno de los animales más venenosos del mundo. Su piel, hígado y ovarios contienen tetrodotoxina, una toxina mortal que es hasta 1200 veces más letal que el cianuro. A pesar de este peligro, el fugu es un manjar en Japón, donde chefs altamente entrenados y con licencia especial preparan este plato con extremo cuidado. Solo los chefs con varios años de entrenamiento y que han pasado un examen riguroso pueden servir fugu, lo que asegura que las partes venenosas se eliminen correctamente. El fugu es un símbolo de la compleja relación entre el peligro y la gastronomía, donde el riesgo es parte del atractivo para quienes buscan una experiencia culinaria única. El poder del hongo Cordyceps. El hongo Cordyceps es uno de los organismos más intrigantes y macabros del mundo natural. Este hongo parásito infecta insectos y otros artrópodos, tomando el control de sus cuerpos y mentes. Una vez que una espora de Cordyceps se adhiere a un insecto, el hongo comienza a crecer dentro de su cuerpo, alimentándose de sus tejidos. Lo más sorprendente es que Cordyceps puede manipular el comportamiento del insecto, obligándolo a trepar a un lugar elevado antes de morir. Desde allí, el hongo brota del cuerpo del insecto y libera nuevas esporas, infectando a otros insectos en la cercanía. Aunque parece sacado de una película de terror, Cordyceps ha sido utilizado en la medicina tradicional china durante siglos, y recientes estudios científicos están explorando sus potenciales beneficios para la salud humana, incluyendo propiedades anticancerígenas. La floración del desierto de Atacama. El desierto de Atacama en Chile es conocido como el lugar más árido del planeta, con algunas áreas que no han recibido lluvia en décadas. Sin embargo, cuando las condiciones son adecuadas, se produce un fenómeno natural extraordinario conocido como el desierto florido. Durante los años en que el fenómeno de El Niño trae precipitaciones inusuales, el suelo seco de Atacama se cubre de una alfombra de flores, con más de 200 especies diferentes que brotan en un espectáculo de colores vibrantes. Esta explosión de vida es tan rara y efímera que solo ocurre aproximadamente una vez cada 5 a 7 años, dependiendo de las condiciones climáticas. El desierto florido no solo es un fenómeno visualmente impresionante, sino que también es vital para la supervivencia de muchas especies de plantas y animales adaptados a este entorno extremo. La dieta de los pandas gigantes. Los pandas gigantes son conocidos por su dieta extremadamente especializada, basada casi exclusivamente en el bambú.
A pesar de pertenecer al orden de los carnívoros, estos adorables osos obtienen hasta el 99% de su alimento de esta planta. Lo sorprendente es que el bambú es bajo en nutrientes y difícil de digerir, lo que obliga a los pandas a consumir grandes cantidades, hasta 40 kilogramos al día, para obtener la energía que necesitan. Debido a esta dieta tan limitada, los pandas pasan la mayor parte de su tiempo comiendo, unas 14 horas al día, y han desarrollado una musculatura y un sistema digestivo especializados para procesar el bambú. Aunque su dieta puede parecer monótona, los pandas son muy selectivos y prefieren ciertas especies y partes del bambú, mostrando una gran adaptación a su entorno. La migración del cangrejo rojo de la isla de Navidad. Cada año, en la isla de Navidad, millones de cangrejos rojos realizan una migración masiva desde el interior de la isla hacia la costa para desovar. Este fenómeno es tan impresionante que se considera uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Los cangrejos rojos, que pasan la mayor parte del año en la selva, inician su migración al comienzo de la temporada de lluvias, entre octubre y noviembre. A lo largo de varias semanas, estos cangrejos viajan hasta 4 kilómetros, atravesando carreteras, parques y terrenos rocosos, creando ríos rojos de crustáceos en movimiento. Las autoridades locales incluso cierran algunas vías para proteger a los cangrejos durante su migración. Una vez que llegan a la costa, los cangrejos hembras liberan sus huevos en el mar, asegurando la próxima generación de esta fascinante especie. La construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de América Central. Su construcción comenzó en 1880 por iniciativa francesa, pero fue abandonada debido a las altas tasas de mortalidad por enfermedades tropicales y la complejidad del proyecto. En 1904, Estados Unidos retomó la construcción, implementando nuevas tecnologías y métodos para controlar enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. El canal fue finalmente inaugurado en 1914. Durante su construcción, se excavaron aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de tierra y se construyeron gigantescas esclusas para permitir el paso de barcos a diferentes niveles de agua. Hoy en día, el Canal de Panamá es vital para el comercio global, acortando significativamente las rutas marítimas y facilitando el tránsito de miles de barcos cada año. La ciudad subterránea de Derinkuyu. En la región de Capadocia, Turquía, se encuentra Derinkuyu, una de las ciudades subterráneas más grandes y profundas del mundo. Descubierta accidentalmente en 1963, esta ciudad subterránea fue excavada hace miles de años y podía albergar hasta 20.000 personas junto con su ganado y provisiones. Derinkuyu se extiende a más de 60 metros bajo tierra, con un laberinto de túneles, habitaciones, almacenes, establos y hasta una iglesia. La ciudad fue diseñada para proteger a sus habitantes de invasiones y ataques, con ingeniosas características defensivas como puertas de piedra que se podían cerrar desde dentro. Además, contaba con un avanzado sistema de ventilación y pozos de agua que garantizaban la supervivencia de sus ocupantes durante largos periodos. Derinkuyu es un impresionante testimonio de la ingeniería y la capacidad de adaptación humana en tiempos de peligro. El fenómeno de las esferas de piedra de Costa Rica. En Costa Rica se encuentran más de 300 esferas de piedra, algunas de las cuales pesan hasta 15 toneladas. Estas esferas, conocidas localmente como las bolas, fueron descubiertas en la década de 1930 y son un verdadero enigma arqueológico. Están hechas de gabbro, una roca ígnea, y son notablemente esféricas, con algunas de ellas alcanzando una precisión casi perfecta. Se cree que fueron talladas por la civilización precolombina Diquís, pero su propósito exacto sigue siendo desconocido. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como símbolos de estatus, marcadores astronómicos o incluso elementos de un complejo sistema de alineación. A pesar de su misterioso origen, las esferas de piedra han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y continúan fascinando a arqueólogos y visitantes por igual. El efecto McGurk, cuando lo que ves influye en lo que oyes. El efecto McGurk es un fenómeno perceptivo que demuestra cómo la vista y el oído están interconectados en la percepción del habla.
Fue descubierto en 1976 por Harry McGurk y John McDonald durante un experimento en el que los participantes escuchaban un sonido mientras veían a una persona decir otra cosa diferente. Sorprendentemente, los participantes percibían un tercer sonido, diferente tanto del sonido original como del movimiento de los labios. Este fenómeno ocurre porque el cerebro combina la información visual y auditiva, creando una nueva percepción. El efecto McGurk revela cómo el cerebro utiliza múltiples fuentes de información para interpretar el mundo y cómo los sentidos no siempre son independientes. Este descubrimiento ha sido fundamental en el estudio de la percepción y ha tenido aplicaciones en campos como la psicología, la neurociencia y la tecnología del reconocimiento de voz. El hielo 9, una forma exótica del agua. El hielo 9 es una forma teórica del agua que, según la ciencia ficción, tiene propiedades extraordinarias. Fue popularizado por el escritor Kurt Vonnegut en su novela Cuna de Gato, de 1963. En la novela, el hielo 9 es una forma cristalina del agua que se congela a temperatura ambiente y tiene la capacidad de solidificar cualquier cuerpo de agua con el que entre en contacto. Aunque el hielo 9 es ficticio, la ciencia ha identificado varias formas exóticas de hielo que existen bajo condiciones extremas de temperatura y presión. Estos diferentes tipos de hielo, conocidos como polimorfos de hielo, tienen estructuras cristalinas inusuales y propiedades físicas únicas. Si bien el hielo 9 no existe en la realidad, la idea ha inspirado investigaciones sobre las propiedades del agua y sus diferentes fases, recordándonos que la ciencia ficción a menudo puede estimular la exploración científica. La increíble memoria del pez dorado. Contrariamente al mito popular, los peces dorados no tienen una memoria de solo 3 segundos. De hecho, los estudios han demostrado que estos peces pueden recordar información durante varios meses. Los peces dorados son capaces de aprender y recordar patrones, reconocer a sus dueños e incluso realizar trucos simples cuando son entrenados. La memoria de los peces dorados ha sido objeto de numerosos experimentos que han demostrado su capacidad para navegar laberintos, asociar sonidos con alimentos y adaptarse a cambios en su entorno. Estos hallazgos no solo desmienten el mito de la corta memoria de los peces dorados, sino que también revelan la sorprendente inteligencia de estos animales. Además, los peces dorados tienen una buena visión del color y pueden distinguir entre diferentes formas y objetos, lo que les permite interactuar de manera más compleja con su entorno de lo que se pensaba anteriormente. El puente de raíces vivas de Cherrapunji. En la región de Cherrapunji, en el noreste de India, existe una tradición única, la construcción de puentes de raíces vivas. Estos puentes se crean a partir de las raíces del árbol de caucho, que son guiadas y entrelazadas por los habitantes locales hasta formar estructuras lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de varias personas. El proceso de crecimiento de estos puentes puede llevar décadas, pero una vez formados, pueden durar cientos de años. Los puentes de raíces vivas son un ejemplo extraordinario de ingeniería natural y sostenibilidad, ya que no solo se integran perfectamente en el entorno, sino que también se fortalecen con el tiempo. Estos puentes son fundamentales para las comunidades locales, especialmente durante la temporada de monzones, cuando los ríos se vuelven torrenciales. Además, han atraído la atención de turistas y científicos, quienes ven en ellos una mezcla única de tradición, ecología y arquitectura. El misterio de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es famosa por su inclinación, pero lo que muchos no saben es que esta inclinación comenzó durante su construcción en el siglo XII. La torre, diseñada como un campanario para la Catedral de Pisa, comenzó a inclinarse debido a un terreno inestable compuesto de arcilla y arena. Los constructores intentaron corregir la inclinación a medida que la construcción avanzaba, pero esto solo hizo que la torre se inclinara más. A lo largo de los siglos, varios intentos se hicieron para estabilizarla, incluyendo la adición de contrapesos y la extracción de suelo del lado más elevado. Finalmente, en 1990, un equipo de ingenieros logró detener la inclinación y la torre fue declarada estable por al menos otros 200 años. Hoy en día,
La Torre de Pisa es uno de los monumentos más reconocidos del mundo y un testimonio de la persistencia humana en el desafío de la naturaleza. La longevidad de las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes, como las que se encuentran en las Islas Galápagos, son conocidas por su impresionante longevidad. Algunas de estas tortugas pueden vivir más de 100 años y existen registros de tortugas que han superado los 150 años. La longevidad de estas tortugas se debe en parte a su metabolismo lento y su capacidad para reducir su ritmo cardíaco y su consumo de oxígeno, lo que les permite sobrevivir largos periodos sin comida ni agua. Además, su dieta basada en plantas y su estilo de vida tranquilo contribuyen a su larga vida. Estas tortugas han sido testigos de cambios significativos en su entorno a lo largo de los siglos, y su estudio ha proporcionado información valiosa sobre el envejecimiento y la conservación de especies en peligro. La tortuga gigante es un símbolo de resistencia y longevidad, y su conservación es crucial para la biodiversidad del planeta. El enigma de los agujeros negros. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes del universo. Se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, creando una región en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Aunque no podemos ver directamente un agujero negro, podemos observar sus efectos en la materia y la luz que lo rodea. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños, desde los agujeros negros estelares, que son unas pocas veces más masivos que nuestro Sol, hasta los agujeros negros supermasivos, que pueden ser millones o incluso miles de millones de veces más masivos. Estos últimos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. A pesar de décadas de investigación, los agujeros negros siguen siendo en gran parte un misterio, desafiando nuestra comprensión de la física y el universo. El sorprendente uso del bambú en la construcción. El bambú es una planta extremadamente versátil y resistente, utilizada en la construcción de viviendas y estructuras en muchas partes del mundo, especialmente en Asia. Aunque es una planta, el bambú tiene una resistencia a la tracción comparable a la del acero, lo que lo convierte en un material de construcción ideal para áreas propensas a terremotos. Además, el bambú es sostenible, ya que crece rápidamente y se puede cosechar sin dañar la planta madre, lo que permite una producción continua. En los últimos años, arquitectos e ingenieros han redescubierto el bambú como un material ecológico y eficiente para construir desde pequeños refugios hasta grandes estructuras. Además, su flexibilidad y ligereza lo hacen ideal para diseños innovadores y arquitectónicos. El uso del bambú en la construcción no solo ofrece una solución sostenible, sino que también refleja la importancia de los materiales naturales en la arquitectura moderna. El enigma de las luces de Hesdalen. En el valle de Hesdalen, en Noruega, un fenómeno extraño ha desconcertado a científicos y residentes locales durante décadas. Las luces de Hesdalen. Estas luces, que aparecen en el cielo en forma de esferas, rayos y destellos, han sido reportadas desde la década de 1980. A menudo las luces se mueven de manera errática y cambian de color, lo que ha llevado a diversas teorías sobre su origen. Algunas sugerencias incluyen actividad geotérmica, ionización del aire o incluso fenómenos relacionados con la energía electromagnética. Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones, no se ha encontrado una explicación definitiva para este fenómeno. Las luces de Hesdalen siguen siendo un misterio, atrayendo a científicos y curiosos de todo el mundo que esperan desentrañar el enigma de estas extrañas apariciones en el cielo noruego. El misterio de las piedras que se mueven en el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte en California, Estados Unidos, es famoso por un fenómeno natural aún no completamente explicado: las piedras que se mueven. Estas rocas, algunas de ellas de varios kilos de peso, parecen moverse por sí solas a través del lecho seco de un lago conocido como Racetrack Playa, dejando tras de sí largas huellas en la tierra. Durante décadas el origen de este fenómeno fue un misterio, pero estudios recientes han sugerido que una combinación de hielo, viento y agua es responsable. En invierno,
finas capas de hielo se forman bajo las rocas, y cuando el hielo comienza a derretirse bajo el sol, el viento empuja las piedras, permitiéndoles deslizarse suavemente por la superficie fangosa. Aunque el fenómeno es raro, las huellas dejadas por las piedras son un testimonio visual de esta intrigante y lenta danza natural. El extraño sistema digestivo de las vacas. Las vacas tienen un sistema digestivo único, adaptado para descomponer y digerir celulosa, la fibra principal en la hierba y otras plantas. Este sistema consta de 4 estómagos: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El proceso de digestión comienza en el rumen, donde la comida se mezcla con bacterias que descomponen la celulosa. Luego, la comida parcialmente digerida, llamada bolo alimenticio, regresa a la boca para ser masticada de nuevo, en un proceso conocido como rumia. Después de ser masticada por segunda vez, la comida pasa a través del retículo y el omaso, donde se absorben más nutrientes, y finalmente llega al abomaso, donde se completa la digestión. Este complejo proceso permite a las vacas extraer la máxima cantidad de nutrientes de su dieta basada en plantas, demostrando la increíble adaptación de su sistema digestivo a su entorno. El misterio del agujero azul de Belice. El Gran Agujero Azul de Belice es una de las formaciones submarinas más espectaculares y enigmáticas del mundo. Este agujero, ubicado en el atolón del arrecife del Faro, tiene un diámetro de más de 300 metros y una profundidad de 124 metros. Se formó hace unos 15.000 años, cuando un sistema de cuevas subterráneas colapsó debido al aumento del nivel del mar. Hoy en día, el Gran Agujero Azul es un popular destino de buceo, famoso por sus aguas cristalinas y su abundante vida marina, incluyendo tiburones de arrecife, rayas y peces exóticos. A pesar de su belleza, el agujero azul es también un desafío para los buceadores debido a su profundidad y a las peligrosas corrientes que pueden encontrarse en su interior. Este impresionante sitio sigue siendo un recordatorio de las fuerzas geológicas que moldean nuestro planeta. El sorprendente reciclaje del papel en Japón. Japón es un país conocido por su eficiencia en el reciclaje, y uno de los ejemplos más sorprendentes es su sistema de reciclaje de papel. En algunas ciudades, hasta el 70% del papel usado es reciclado para producir nuevos productos, como papel higiénico, toallas de papel y papel para impresoras. Una de las prácticas más notables es el uso de papel semilla, un tipo de papel reciclado que contiene semillas de flores o hierbas. Después de usar el papel, en lugar de desecharlo, se puede plantar en la tierra, donde germina y crece, convirtiendo el papel en una planta. Esta innovadora técnica combina la conciencia ambiental con la tradición japonesa de respeto por la naturaleza, demostrando cómo la creatividad puede contribuir a la sostenibilidad. Además, Japón ha logrado reducir significativamente su dependencia de la tala de árboles gracias a estos esfuerzos de reciclaje. La paradoja del hielo caliente. El hielo caliente, también conocido como acetato de sodio trihidratado, es una sustancia que desafía la intuición. A temperatura ambiente, el acetato de sodio se encuentra en estado líquido, pero cuando se le da un pequeño golpe o se introduce un cristal de acetato de sodio, se solidifica instantáneamente, formando una estructura cristalina que parece hielo. Lo curioso es que durante este proceso se libera calor, lo que significa que el hielo resultante está caliente al tacto. Este fenómeno se utiliza en las bolsas térmicas reutilizables que generan calor cuando se activan. La paradoja del hielo caliente es un ejemplo fascinante de cómo la química puede desafiar nuestras expectativas y crear fenómenos sorprendentes que tienen aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, demostrando una vez más la naturaleza impredecible y asombrosa de las reacciones químicas. La longevidad de los árboles milenarios. Algunos de los organismos vivos más antiguos del planeta son árboles, y entre ellos destacan los pinos longevos, Pinus longaeva, que crecen en las montañas blancas de California, Estados Unidos. Estos árboles pueden vivir más de 5.000 años, convirtiéndose en verdaderos testigos de la historia. El árbol conocido como Matusalén es uno de los más antiguos de la Tierra, con una edad estimada de 4.800 años.
La longevidad de estos árboles se debe a su capacidad para resistir condiciones extremas, incluyendo temperaturas frías, sequías prolongadas y suelos pobres en nutrientes. Además, su lento crecimiento les permite concentrar sus recursos en la reparación celular y la defensa contra enfermedades, prolongando su vida de manera extraordinaria. Estos árboles milenarios son un recordatorio de la increíble resistencia y adaptabilidad de la naturaleza, y son considerados verdaderos monumentos vivos. El misterio de las momias guanches. En las Islas Canarias, los antiguos habitantes conocidos como guanches desarrollaron técnicas avanzadas de momificación que sorprenden a los arqueólogos modernos. Aunque los guanches no tenían contacto con otras culturas de momificación como los egipcios, lograron preservar los cuerpos de sus muertos de manera excepcional, utilizando hierbas, resinas y técnicas de deshidratación. Las momias guanches se encuentran en cuevas naturales, donde las condiciones climáticas han ayudado a su conservación durante siglos. Estas momias no solo proporcionan información sobre la vida y las creencias de los guanches, sino que también revelan detalles sobre su dieta, enfermedades y costumbres funerarias. A pesar de los avances en la arqueología, el origen exacto de estas técnicas de momificación sigue siendo un misterio, y las momias guanches continúan fascinando a científicos y visitantes por igual. El enigma de la Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge de Giza, con su imponente forma de león con cabeza humana, es uno de los monumentos más enigmáticos y antiguos del mundo. Aunque se cree que fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, hace unos 4.500 años, su propósito original y el significado de su diseño siguen siendo objeto de debate. Algunas teorías sugieren que la esfinge fue construida para proteger las pirámides cercanas, mientras que otras creen que tiene un significado astrológico o religioso más profundo. Lo que es seguro es que la esfinge ha capturado la imaginación de generaciones de personas, desde exploradores antiguos hasta investigadores modernos. Su estado de conservación, a pesar de la erosión y los intentos de restauración, sigue siendo un testimonio de la habilidad y la visión de los antiguos egipcios. La Gran Esfinge de Giza es un símbolo perdurable del misterio y la grandeza de la civilización egipcia. Y ahora llegó el momento de finalizar con la 7ª entrega de datos y curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.